Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. I kept my Yo word. cumplí mi palabra. I'm here by myself. Estoy solo. How about you? ¿Y tú qué? ¿Ah? If you Si came tú alone, viniste solo, I came alone. yo vine solo. You're a fool. Tú eres un tonto. You're not No eres fit for apto this para job. este trabajo. You better start Será mejor que thinking with empieces your a head. pensar con la cabeza. You've aligned Vamos. yourself ¿Te has unido with Seth a Rollins. Seth Rollins? You understand I Tú was in the entiendes que shield yo with him, estuve right? en el escudo con él, ¿no? And over Y con el time, tiempo I thought that pensé he was que él se becoming my estaba brother, convirtiendo and en mi what hermano. ¿Y qué pasó? He stabbed Me apuñaló por la espalda. What do you think's ¿Qué tú gonna crees happen to you? que te va a pasar a ti? You might be right. Puede que tengas You razón. might hate my guts, Puede but que I él me know odie a one thing. muerte, pero yo sé una cosa. He hates you Él even te more. odia a ti aún And más. I'll see your Y yo veo tu situation, situación and I'll y te raise you planteo another. otra aún más grande. Can you trust ¿Puedes acaso tú confiar en la roca? Spoken Hablado and y spun maniobrado like a como un true politician. verdadero político. That's all you do. Eso es todo lo que haces. Because you're number two. Porque eres número 2. Because I'm number one. Porque yo soy número 1 Forever. para siempre. Oh, no, 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 no. Oh, esto fue una trampa todo el tiempo. when it comes Cuando se trata to WrestleMania, de WrestleMania, cuando se trata de quién te vence por ese campeonato, I'm not number 2. yo no soy número 2. I'm the one. Yo soy el 1 que lo va a hacer. Ese es Main Event Jey Uso. Y es Seth freaking Rollins. Parece que Cody Rhodes se pudo haber adelantado a Roman Reigns esta vez. Cody Rhodes se mantiene firme. Ambas superestrellas en curso de colisión a Filadelfia. Pacata, fuacata, ya tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y la acción está que arde en el camino a WrestleMania. Poco más de una semana para llegar al espectáculo de espectáculos y vamos con calma porque hay muchísimo de lo que hablar. Vamos a empezar con SmackDown, donde Cody Rhodes, la pesadilla estadounidense, llegaba para verse cara a cara con cierto jefe tribal y Cody Rhodes demostró estar más que preparado en este camino. Resulta que cuando la situación se ponía un poco tensa, no estaba solo. Main Event Jey Uso, Seth freaking Rollins, daban un paso al frente y esto habla de cuán listo está Cody Rhodes para lo que le espera en un fin de semana tan difícil. Pero por ahora vamos a dejar ese capítulo ahí y vamos a hablar del capítulo de cierta superestrella que llegaba a Monday Night Raw en su tierra natal, CM Punk. Así es, micrófono en mano, siempre con mucho que decir, la voz de aquellos que no la tienen. Pero claro, si CM Punk hablaba de su camino a WrestleMania o falta de camino a WrestleMania, ya que no puede llegar debido a una lesión causada por cierto guerrero escocés, bueno, ese cierto guerrero escocés decía, a mí como que me llamaron y Drew McIntyre decidí hablar un poco con CM Punk, pero claro, esto igual no podía terminar allí, porque el oponente de Drew McIntyre en WrestleMania, el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins, también decía, a mí me llamaron. You want to know what I think? ¿Quieres saber lo que yo creo? Nope. Punk. No. Well, that's ironic. Bueno, es 'cause irónico porque I don't think anything about you. yo no pienso nada con respecto a ti. Matter of fact, De hecho, you haven't crossed my mind ni siquiera since the has last pasado time por we were mi in this mente ring desde la together. última vez que estuvimos juntos en este ring. I don't give a damn about Me you. importa un pepino algo con respecto a You're ti. a non-factor to me. Tú If eres you un wanna be factor on cero para mí. Si quieres estar en la mesa de comentarios en WrestleMania, si quieres estar como árbitro en WrestleMania, no me importa. Lo gracioso para mí, sin embargo,
es que You're talking about how everybody tú hablas de needs cómo you, todo but el mundo the te fact necesita, is, pero el hecho es que you need me tú me to have a necesitas moment a at mí para tener un WrestleMania. momento en WrestleMania. I like the idea of Me gusta la commentary idea because de the comentarios irony porque la of ironía de CM Punk narrating my finest narrando mi hour hora más has not been maravillosa lost on me. And Punk, no truthfully, ha sido algo que no me the ha way pasado things por are la going cabeza. for ¿Sabes you, qué? Y de la forma it's que las about cosas as van close para to a ti, world championship as hablando you're en ever gonna serio, get es lo again. más cercano al campeonato mundial que jamás vas a estar. So look, Así que mira, you do whatever you want tú haz lo que at tú quieras en WrestleMania. WrestleMania. The one thing I need you to know, Algo que the yo one thing I necesito need que tú you to sepas, do lo que yo necesito que tú hagas is stay out of my way. es mantenerte lejos de mi camino. Okay, it's decided. Muy bien, está decidido. I'm going to put some cans on, sit next to Yo my buddy me voy a Michael poner Cole, auriculares all the con coal micrófono, me miners, voy a Pat sentar ahí McAfee. al lado de mi panita Michael Cole, al lado de Do a little Pat McAfee, commentary los at coal miners, WrestleMania, and I guarantee you los I will do mineros, y voy a hacer something de lo mejor en that WrestleMania y les you, garantizo que voy a the hacer lips in your algo boots, the shoe polish in your que beard, tú your ahí skirt, con all the pyro in the world, la that barba stupid pintada sword y that las you came botas out to the ring esas y la with, estúpida and you, espada esa con la que your llegas al bell ring, y bottoms, tú your championship, con los pantalones your wife, esos de campana, con tu esposa. my 10-year absence from this company could Mira, never mis do. 10 años de ausencia you de esta both compañía, interesting. incluso, y voy a hacer Now hit algo my que ustedes music. no podrían hacer, y es hacerlos parecer interesantes. Ahora suenen mi música. Amigos, esto ya era bastante complicado con la animosidad que existe entre McIntyre y Rollins. ¡Oh, no! Él no va a tener la última palabra. Corten la música. Él ni siquiera está en el combate de WrestleMania. Tú no tienes la última palabra, Punk. Yo quiero dejar algo muy claro. Lo único que Drew McIntyre tiene obsesionado es ese título. Tú estás obsesionado conmigo. Tú piensas en mí todo tu día. Me ves por las redes sociales, me ves por televisión. Porque yo estoy viviendo tu sueño. Tú eres mi fan número 1. Oh, por favor, yo soy tu fanático más grande. ¡Oh, Mr. Phil! Y este momento lo aprovechó el hombre que dijo, me cansé de las niñerías. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡McIntyre! ¡Pisotón para el retador número 1! Amigos, aprovechó el momento del descuido de McIntyre con Punk. Drew McIntyre ha tenido una vendetta personal por meses ya y chocará con quien posiblemente es su rival más grande de todos los tiempos. ¿Podrá Drew recapturar oro en WWE o será Seth freaking Rollins quien venza al ganador de la cámara de eliminación en lo que sería una tercera vez? Tal parece que Seth y Drew solo pueden estar de acuerdo en una cosa, y es en el odio que tienen por CM Punk. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. ¡Oh! Impacto de la costa horripilante sobre el cuerpo de Santos, que da la vuelta y cae por encima del otro lado de la barrera de protección. Así lo vas a ganar, Rey. Digo, el combate, vas a ganar otra cosa. Pero no el combate. Dios, ¿cómo quedó Santos? No puede ni moverse. No puede ni moverse, Rey, compadécete. Repito, sé el adulto, habla con él. Llévalo a los camerinos, conversa. Los adultos y los hombres nobles hablamos, conversamos, nos entendemos. Lo hacemos mejor la próxima vez, aprendemos, crecemos, evolucionamos. Nada, estoy como político en campaña, hablo y nadie me escucha en el fondo. Ya esto está pactado, el destino lo pactó. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Esa es una máscara de Rey Misterio? ¡Que la conozco!
Oye. Ah. 6-1-9 y no precisamente del autor. El conductor fantasma para Rey Misterio. 1, 2 y 3. Bueno, la leyenda Dominic Mysterio también habló. El ganador es Santos Escobar. Yo no voy a hablar nada de los problemas familiares de ellos, pero si el hijo viene a hacerle esto, ustedes saquen sus conclusiones. Yo no voy a agregar. Me acuerdo lo que pasó en WrestleMania del año pasado. Yo estaba ahí. No me lo contaron. Su propia sangre. Bueno, y Dominic no puede estar en legado, puesto que ella es parte de The Judgment Day. Por ahora, quizás. Dirty Dominic Mysterio con esos truquitos bajos, como si Rey Mysterio no tuviera suficiente de lo que preocuparse con su ex protegido y también tiene que lidiar con su propio hijo, por favor. Y las ramificaciones de esto realmente yo creo que solo empiezan a sentirse. Como igual hay que hablar de las ramificaciones de lo que son los combates por equipo, preparándonos para el reto paquete de 6 que veremos en WrestleMania. Y es con escaleras, familia. Porque en el pasado SmackDown vimos cómo Grayson Waller y Austin Theory pudieron imponerse sobre el OC para pasar adelante, al igual que lo hicieron los Street Profits, venciendo a nadie menos que a AOD, a los autores del dolor. Magna victoria, pero ahora estos dos equipos ganadores chocan realmente para poder pasar adelante a WrestleMania, al igual que chocarán New Catch Republic y Legado del Fantasma en el próximo SmackDown, que no te puedes perder. ¿Quiénes realmente llegarán a ese reto paquete de 6 de WrestleMania de parte de la marca azul? Y en la marca roja había acción por equipos, porque dos equipos que ya clasificaron para ese reto paquete de 6 se enfrentaban. Estamos hablando del Nuevo Día y de DIY. ¡Afuera! Te dijo que te quedaras. ¡Qué gran unión! Esto es una victoria moral, pero también es una victoria significativa en camino a una noche tan difícil en WrestleMania. Topetazo suicida, le baja la cuerda. ¡Wow! Bueno, amigos, obviamente ellos tienen algo que decir. Ellos también piensan que es una injusticia la lucha donde defenderán sus preseas en WrestleMania. Y si pueden eliminar a algunos equipos antes de tiempo, pues bingo. Bueno, yo no sé cuán inteligente sea esto realmente. Estamos a 12 días de WrestleMania, van a tener que causar mucho daño. Pero no entiendo porque Damian Priest decía que tenía una idea para cómo aliviar el camino y la noche de WrestleMania. Ya veo que es a lo que se refería. Cuidado, conociendo a Adam Pearce, es capaz y dice, bueno, ya no va a ser un reto de 6, va a ser un reto de 20. Se buscan los equipos hasta, no sé, de otro planeta. ¡Oh! La plancha sapo de Dom Dom. ¡Cuidado! Xavier se le va por encima. El Miz. ¿Qué hace el Miz ahí? Vestido de traje, todo, pero ahí va lanzando como puede. ¿Qué hace el Miz ahí también arriesgando su poder para WrestleMania? Dale, Damien, dale. Él no tenía que estar aquí al sur del cielo para que respetes. No, yo estoy en comentarios hoy. No estoy luchando esta noche, yo soy un tipo que está en los comentarios. Vamos a comerciales. ¿Comerciales? Yo te aviso, Chirulis. Hey, hombres, tú. Oh, ¿tú quieres ir a comerciales? Yo te voy a llevar a comerciales, pero te vamos a romper primero. ¡Wow! ¡Mira, compadre! Impacto también para Dom después de fin. ¿Y cómo? ¿Qué? Impacto. ¡Oh! Se le fue también encima. ¿Pero qué es esto, Arthur? Ya, ponlo en su lugar, Damien. Ajá. Razor's Edge. ¡Cómo! Es una probadita de lo que recibirán los equipos que los enfrentarán en WrestleMania. Bien por mucho tiempo, pero Super Q de grab para R-Truth. The Judgment Day.
ha hablado. Pero antes de que el día del juicio llegue a lo que parece un combate imposible de ganar, Finn Balor, Dominic Mysterio, Damian Priest y JD McDonough tienen asuntos que resolver con el nuevo día y con DIY. 4 contra 4, gigantesco combate Monday Night Raw. Solo 2 lugares quedan disponibles en ese gigantesco reto paquete de 6 con escaleras de WrestleMania. ¿Quiénes lograrán obtener su boleto de entrada para la vitrina de los inmortales? Y el día del juicio, ¿podrán ser capaces de sacarse del camino a 5 otros grandes equipos para quedarse con sus títulos? ¿O al final de WrestleMania veremos a un nuevo equipo que hará sus sueños realidad? No te lo pierdas, entérate de qué pase. Es abril 6 y abril 7, WrestleMania. The biggest tag team match in the history of professional wrestling. The Rock and Roman Reigns will end your story tragically. We accept! Qué momentos los que estamos viviendo y familia, qué momento en Monday Night Raw cuando la pesadilla estadounidense tenía mucho que decir, pero no se esperaba y bueno, nadie realmente se esperaba, no estaba programado en lo absoluto para estar allí, pero el jefe final, La Roca, llegaba al cuadrilátero, se acercaba a Cody Rhodes, ponía sus brazos hacia atrás como queriendo decir no soy una amenaza en lo absoluto, se acercaba a Cody Rhodes y susurraba palabras que el universo tal vez para siempre estará preguntándose cuáles fueron. No tenemos idea, pero la reacción de Cody Rhodes al escuchar las palabras de La Roca, ¿qué demonios le habrá dicho? Pero bueno, con esa nos quedamos. Quien no se iba a quedar con nada por dentro era un individuo que de cierta manera está envuelto en todo esto como ex parte del linaje. Main Event, Jey Uso, quien hacía eco de ese apodo o sobrenombre de Main Event en el evento central de la noche, acción mano a mano. Así que Main Event Jey Uso quería vencer a Shinsuke Nakamura, pero sabíamos que Jimmy Uso y Solo Sikoa estaban pululando por ahí, invitados no invitados. Así que una distracción era básicamente segura. Bueno. Ándale, constantemente. Y esto no debe ser consentido por Nick Aldis, obviamente. ¡Oh, aquí vienen ellos dos! Se lo había dicho el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins. Si aparecen, aparecemos nosotros. Cody por un lado, arriesgando su combate también para WrestleMania. Sus combates para WrestleMania. ¡Wow! Pero cuidado, que esa acción está demasiado cerca del ring. Y es Solo Sikoa. Cuidado, que un punzón samoano te puede dejar las piernas de las rodillas. Peor. McIntyre. Le salió Drew. La DDT del futuro. ¿Será que el futuro de Seth Rollins es caer bajo las garras de Drew McIntyre? Amigos, por lo menos se ha despejado un poco el panorama. No para Jey, no para Main Event Jey Uso en el ring. Se distrajo, le dio la espalda por un segundo a Shinsuke Nakamura. Pero quedó de pie. Directamente a la barbilla, viene por más. Y lanza que lo parte por la mitad para el 1, 2 y 3 y victoria para Jey Uso a pesar de toda la confusión. Aquí está el ganador, Main Event, Jey Uso. Amigos, definitivamente es el combate más personal de toda su vida contra su hermano y en WrestleMania. Vean cómo conecta la lanza, cómo se la labra. Y qué gran combinación, la super patada lo deja Lelo
y luego una explosiva lanza, claro está, tiene que ponerle fin, pero este camino solo empieza para él. Lo que le espera es más que difícil en WrestleMania 40. El problema para él es que su hermano también conoce esa patada. El hermano también conoce la lanza. ¿Ah? Todavía siguen peleando. Cody. Pero Cody, no te metas en esto más. Ya lo separaste. El combate terminó. ¡Oh, Dios mío! Solo Sikoa también se le va encima. Cody se defiende como puede. ¡Oh! ¡La Roca! ¡Es la Roca, Dios mío! Look at you now, boy. Mírate ahora, niño. Look at you now. Mírate ahora. Look at you now. Mírate ahora. You think The Rock was just gonna let you talk trash? Pensabas que la Roca te iba a dejar simplemente hablar basura, así como así. Now look at this. There goes. Look at you now. Mírate ahora. Look at you now. Mírate ahora. You think that you piece of trash? Look at all this. Right there. Vamos, hey. Por pedazo de basura, eso es lo que eres. ¿Será esto un presagio de lo que le espera a Cody en WrestleMania? ¿Tendrá esto algo que ver con las reglas del linaje? Look at this. Ja, mira esto. Look at this. It's perfect. Mira esto, es Chicago perfecto. is perfect. Chicago, esto es perfecto. Upset that The Rock wasn't saying anything. Ah, The estaba Rock's molesto got de que your la Roca no attention estaba now, diciendo doesn't he? nada. La Roca tiene You la pieces atención. of- Ahora ustedes pedazos de basura. De caca les dijo. Look at this. Look at you now. Mírate ahora. Look at you now. Yes. Come on, boy. Vamos, niño, vamos. Ponte de pie. Get up, boy. The Rock is the final boss. You La wanna run Roca es your el mouth? monstruo You final, wanna el be a jefe hero, final. huh? ¿Quieres ser un héroe, no? ¿Qué te parece esto entonces, ah? ¿Quieres ser un héroe? The Rock has got your hero right La here. Roca You tiene son tu of héroe aquí, hijo de perra. Look at you now. Mírate ahora. Chicago, look at your hero. World, Miren a look su at your héroe, hero. Chicago. El mundo entero que mire a su héroe aquí. And Mama Rhodes, Y mamá look at your Rose. son. Mira a tu The hijo. Rock's got a special gift for you, La Mama Roca Rose. tiene un regalito He's got a special especial gift for para you. ti, mamá Just go Rose. right in there. Un regalito especial. Vas directamente ahí. That's right. Well, here's what happens. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Look at you now. Mírate ahora. Look at you now. Mírate Look at ahora. you now. Mírate. Now, world, you want to know? Ahora, mundo, ustedes quieren Why The saber Rock is the final boss? por qué la Did you Roca think es el for monstruo one final, el single jefe final. solitary Pensaron por second algún that The Rock segundo was gonna siquiera let que this la piece Roca of iba a dejar trash que este pedazo de talk his- hablar No, a su not by a basofia. long shot. No, Because de at the end ninguna of the manera, day, porque al to final all you del Cody día, crybabies, para todos ustedes to los him, llorones to de Cody, Mama para Rose, él y para and to mamá Rose, everybody, y para at the end todo of the el day, mundo, al it didn't final have del to be día like no this. tenía que ser de esta But it manera, is no like tenía this que ser now, así, pero es because así of ahora. him, Por of Cody culpa de Rhodes. él, He de stuck Cody his Rhodes, nose in The él Rock's metió su business. nariz en los asuntos de la Roca. And Ajá. the prophecy has come true. Y la profecía Look at se this. cumple y se hace realidad. Look Miren at esto. you. Mírate. Look at you. Oh, mírate. Mírate. Mama Rose. Mamá Rose. Mamá Rose, mira esto.
Mama Rose. Mama Look at him. Rose. Míralo, míralo. Now, Mama Rose. Ahora, Mama Rose, La Roca tiene un regalito especial. Here's your belt. Aquí está la correa para ti. La Roca es un hombre de palabra, dijo que iba a poner la sangre de su hijo en esta correa y en WrestleMania la sangre de su hijo y sus lágrimas. Get in here close, Miren esto, vamos aquí, cámara, acércate. Mira esto, miren eso, miren eso. Miren eso. Mama Rose, ahí está la sangre, ahí está. Ahí está, ahí está. Cheers at the end of the day. Mama Rose, I want Así you to es, look al at your final boy. del día, Look at Mama your boy, Rose, Mama quiero que Rose. mires a tu niñito, mira a tu Look at your hijo. boy, look at the blood. Mira a tu Mama muchacho, Rose, mira la sangre, Mama at Rose. WrestleMania, En this is gonna WrestleMania, happen to your son. eso es lo que le Your va a son's pasar a blood su hijo, la on sangre de Johnson's tu hands. hijo en las manos Your de Johnson. Your daddy talked about Tu hard times. papá habló de He doesn't momentos know about hard difíciles. times. Él no sabe nada de But momentos you gotta difíciles, know pero about hard tú vas a times, saber boy. de momentos difíciles, niño. You gotta know Tú about hard tienes que times. saber The acerca de los Rock is momentos gonna learn you difíciles. about La hard Roca times. te va a hacer aprender acerca de los For momentos life. difíciles The Rock and de Cody por Rhodes, vida. La hard times. Roca y 'Cause Cody this Rhodes, is what momentos happens difíciles. when Porque you- es lo que pasa with the cuando final te boss. metes con el jefe final. Mírate. Mírate. Look at your son, Mama Rose. Mira a tu hijo, Mama Rose. It didn't have to be this No way. tenía que ser así, But now, pero ahora this is the only way. esta es la única manera. Look at your son. Mira a tu hijo. La Roca y Roman Reigns están completamente confiados de que todo se vale, de que esa es la ley y el orden cuando ellos lo dicen. Y tal vez estamos viendo una vista previa de lo que está por venir, yo no sé. Pero Rhodes no es un tipo que retrocede. Cody Rhodes va para adelante y sabe que tiene a Seth freaking Rollins respaldándolo en el sábado de WrestleMania. Pero realmente, ¿qué pasará? Y recuerden que el sábado va a ser un día difícil, pero la pesadilla estadounidense busca redención el domingo de WrestleMania frente al jefe tribal. Luego de haber perdido de manera desgarradora en WrestleMania 39, Cody Rhodes será capaz de terminar su historia o simple y sencillamente Roman Reigns continuará lo que es el reinado titular más histórico jamás. Entérate el 7 de abril. Además, el monstruo final, el jefe final, regresa a la marca roja y no va a estar solo. Después de lo que pasó al final de Raw, no hay manera de saber qué pasará cuando el jefe tribal Roman Reigns y La Roca se presenten en Monday Night Raw. Increíbles momentos en un increíble apoteósico Raw. Se queda uno sin palabras, es un tanto difícil incluso hablar al respecto. Sin duda, un momento histórico para WWE. ¿Quién sabe lo que pase después de aquí? Cody Rhodes, espero que se recupere pronto. Bueno, que siquiera pueda llegar a WrestleMania. ¡Qué ataque! ¡Qué momento! Sin duda, como dije, momento histórico en WWE. Bueno, dicho sea de paso, momentos históricos de WWE es parte de lo que podrá ser escogido por el universo WWE en los premios Slammy. Ustedes pueden ser parte de la historia también de esa manera. Ustedes fanáticos de WWE, y me incluyo, pueden visitar www.com/Slammy para votar por, entre otras cosas, grandes momentos en WWE. Pero ¿qué momento? ¡Qué momento! Bueno, nos acercamos sin duda a WrestleMania, lo que van a ser noches apoteósicas. Y bueno, recuerden que siempre pueden ponerse al día aquí en su programa en WWE en español. Soy Jerry Soto y nos vemos en la próxima. ¿Qué